Perdón, ahí está ya. Muy bien. Bien, entonces voy a empezar a compartir la siguiente. Ahí está, ya aparece. Y la empiezo a compartir con ustedes. Bien. Ya está entonces, Adriana, a la vez la diapositiva. ¿Serías tan amable de confirmarme? Sí, profe, sí lo puedo ver. Muy bien, gracias. Empiezo entonces. Dice, pues, estamos en una parte que es análisis de sistemas de fuerzas, tanto para el espacio y el plano. Entonces, en este capítulo, pues, vamos a introducir el concepto de fuerza concentrada y se dan los procedimientos para sumarlas, descomponerlas y proyectarlas a lo largo de los correspondientes ejes. Entonces, una fuerza es una cantidad vectorial, ya eso en física nos los han enseñado, en álgebra lineal quizá, ¿no? Bueno, es probable que esa no la hayan llevado. Y debemos usar ciertas reglas del álgebra vectorial. ¿Para qué? Para entender mejor estos métodos, será primero las aplicaciones a sistemas de dos dimensiones. O sea, vamos por lo más sencillito y luego pasarnos al espacio. Se hace un estudio, pues, definiendo estas cantidades y las escalares y vectoriales. Y después, pues, vamos a desarrollar algunas reglas del álgebra. Bien. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, tenemos, pues, los dos tipos de cantidades. En mecánicas, pues la mayoría de las cantidades físicas pueden expresarse de manera matemática por escalares y vectores. Bien, entonces, ¿qué es una cantidad escalar? Pues sin duda ya lo saben, pero vale la pena repasar, reafirmar. Entonces, por ejemplo, las cantidades que poseen solamente magnitud son las que llamamos escalares. Y estas cantidades, para que estén bien definidas, pues deben ir acompañadas de unidades que las identifiquen. Por ejemplo, una cantidad 30, pero 30 kilogramos, por ejemplo. 30 litros. ¿Verdad? Si pongo nada más 30, pues puede significar un número infinito de cosas. Pero por eso dice acompañadas de sus unidades correspondientes. No es lo mismo hablar de kilogramos que de litros. Y entonces, eso sí ya es una cantidad escalar. Entre las que más usamos en la física, pues está, por ejemplo, la temperatura. Generalmente en grados centígrados. Hay otras unidades, pero bueno, predomina este tipo de unidades. El volumen, metros cúbicos. El trabajo, cuánto de trabajo a realizar. Y la densidad, pues en kilogramos por metro cúbico. ¿Cuál es la característica de estas cantidades? Que no tienen dirección, ¿sí? Pero sí una magnitud. La magnitud es el número que nosotros le asignamos, 30, que 50, que 50 pesos, sí, en fin. Y eso es lo que conocemos como cantidad escalar. Espero que esto jamás se nos va a olvidar, está muy sencillo. Vector. Este tiene una característica un poquito más amplia. Es una cantidad que debe tener magnitud, dirección y sentido. En muchos textos lo encuentran nada más como magnitud y dirección, pero el sentido es muy importante. O bien lo consideran como magnitud y sentido, como ya parte, como una sola parte. Pero lo mejor es magnitud, dirección y sentido. ¿Por qué? Bien,
Las cantidades vectoriales comúnmente usadas en el estudio de la estática son los vectores. Por ejemplo, ahorita vamos a ver algunos tipos de vectores: de posición, fuerza y los de momento. Gráficamente un vector se representa por medio, en este caso, esta es una flecha, y usada pues para definir esa línea de acción y dirección. Aquí entonces les decía, la dirección es esta línea punteada, pero su sentido es la flecha. ¿Sí? No es lo mismo que yo esté viajando en este sentido que en este otro sentido. Bien. Y por ejemplo, pues lo que tenemos aquí en esta figura, la magnitud del vector es indicada por lo que llamamos longitud, es decir, aquí hay, si esto me separa por unidades, 1, 2, 3, 4, y tendría 5 unidades. Ese es su valor, digamos, escalar, pero va acompañado con las otras características de dirección y sentido. Entonces, aquí está, y se indica como lo acabo de comentar aquí. Siempre lo hacemos o lo referenciamos ya sea a una línea horizontal o una línea vertical. En este caso, por ejemplo, estamos referenciando a la horizontal y por eso aparece aquí un ángulo conocido como θ. Entonces, esto hace que el vector esté plenamente identificado porque tiene magnitud, ¿sí? Tiene una dirección y un sentido. Y eso, con eso queda completo el vector o esa cantidad vectorial. Les decía que se usan en física, pero básicamente en estática, en mecánica, tipos de vectores diferentes. Por ejemplo, debido a la gran variedad de maneras en que se pueden aplicar las fuerzas, que es lo que nuestro objeto de estudio, ¿sí? Fuerzas. Y por ser estas cantidades vectoriales, es necesario conocer los distintos tipos de vectores que existen para facilitar su análisis. En este caso, pues, lo identificamos como algo gráfico. Bien. Aquí, por ejemplo, hay un tipo de vector que le podemos llamar fijo. ¿Cómo se define? Es aquel que actúa en un punto particular P, así como aquí. Este es el punto, ahí se aplica. Un vector deslizante es aquel que puede aplicarse en cualquier punto a lo largo de su línea de acción. Aquí está. Y por eso es muy importante la línea de acción. Quiere decir que este vector, ¿por qué es deslizante? Porque lo puedo aplicar siempre y cuando sobre su línea de acción en esta posición. O bien, si lo requiero más adelante, en esta otra posición. ¿Cuál es la condición? Que nunca se salga de su línea de acción. Y por eso, como se puede deslizar, le llamamos deslizante. Todo esto es muy importante entenderlo perfectamente para que podamos hacer los análisis adecuados. Bueno, aquí mencioné dos, hay una gran variedad que por ahí quedará en un trabajo de investigación que van a integrar y conocerlos y las comentaremos. Pues van a encontrar como es el vector coplanar, el vector cero, etcétera, ¿no? Y sus características de cada uno. Pero eso ya es un conceptualmente, y pues en un trabajo, una pequeña tarea, por ahí va a aparecer la búsqueda de otros más que existen. Continúo. El análisis vectorial de fuerzas, en este caso plano y espacio, este es nuestro tema que ya había abordado. Por ejemplo, aquí el análisis vectorial de sistemas de fuerzas, en este caso, aquí estamos trabajando lo que es el plano. Cuando una fuerza externa se aplica sobre la superficie de un cuerpo, en realidad está distribuida sobre un área finita.
Hay casos en que es difícil medir el área exacta de contacto o determinar la distribución de la carga. Un ejemplo, aquí hay un edificio. Este edificio lo podemos idealizar como si fuera un conjunto de cargas, 1, 2, que están distribuidas tal como se está señalando aquí. Al sumar el peso 1, 2, 3, finalmente voy a tener el peso de todo este edificio. A eso es lo que a la suma vectorial nos va a dar el vector resultante. En este caso, el peso total del edificio. A eso lo podemos denotar como WR, o sea, el peso total del edificio. ¿Cómo lo voy a hacer? Sumando W1 más W2 hasta Wn. Puede ser que los vectores sean así como los señalados aquí, pero pueden ser de diferentes magnitudes, ¿sí? Inclusive algunos con sentidos opuestos, pero en este caso no puede ser porque estamos midiendo el peso total de un edificio. Y esto es lo que hemos hecho, simplificado el problema. Si lo tengo así, no puedo hacer análisis. ¿Por qué? Porque tendría un número infinito de vectores. ¿Cuántos? 100, 200, 1000, 3000, no sé. Según cómo divida las partes de este edificio. De tal manera entonces que, pero sí es posible hacerlo cuando ya tenemos cantidades. Por ejemplo, un edificio sí le podemos calcular su peso, porque cada elemento le podemos ir agregando hasta tener el peso total. ¿Sí? Bien. Pero lo que me interesa para el análisis, por ejemplo, un estudio de mecánica de suelos. ¿Cuánto pesa el edificio y sobre qué área lo voy a construir? El cuánto pesa el edificio es la suma de todo lo que pesa ese edificio. Imaginemos, por ejemplo, aquí en Tuxtla Gutiérrez, la Torre Chiapas, que fuera esta. Así idealizamos sus pesos. Al final tenemos el total de todos los pesos. ¿Eso para qué me puede servir? Para saber si el suelo sobre el que lo voy a sustentar va a ser lo suficientemente capaz de soportar y que este edificio se me vaya a hundir. Bien, eso sería ya una búsqueda, el para qué me va a servir este tipo de operaciones. Como resultado de lo anterior, los cálculos relativos a los efectos de las cargas pueden simplificarse considerablemente si las cargas se consideran como fuerzas concentradas, así como lo hicimos aquí, que actúan sobre solo un punto del cuerpo, es decir, el primer vector aquí en este punto, el segundo aquí, el tercero, etc. Existen experimentos que han demostrado que una concentrada es una cantidad vectorial, porque se puede sumar de acuerdo con la ley del paralelogramo. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Las sumamos todas y ya lo representamos en la gráfica C. Y cuando se aplica a un cuerpo que tiene magnitud, dirección y sentido y un punto de aplicación especificado, entonces aquí está pues su magnitud, un punto sobre el que consideramos que se está aplicando y ya tenemos identificado ese vector. Y las unidades de las fuerzas comúnmente o se dan en newtons o en libras. En newtons será el sistema internacional, en libras en un sistema gravitacional. ¿Cómo encontré el peso total? Lo que les explicaba hace un ratito. Sumando la flecha 1, la 2, la 3, hasta el número total de flechas que existan aquí. Y aquí tenemos nuestra primera ecuación. De esa manera tan sencilla, pero cuando ya viene una aplicación más, ahora sí más exacta, es precisamente obtener esa información lo que a veces
es donde tenemos que trabajar mucho más. Luego tenemos que un vector debe tener o tiene sus componentes rectangulares. Por ejemplo, aquí dice el siguiente comentario. Todo vector se puede ligar a un sistema de coordenadas cartesianas con su punto de aplicación en el origen y expresarlo como la suma de dos vectores mutuamente perpendiculares en las direcciones de los ejes de coordenadas. Estos dos vectores sumados reciben el nombre de componentes rectangulares, que son los que constituyen las proyecciones de un vector en sus ejes y se utilizan las funciones trigonométricas. Ejemplo, este vector f está aquí, allí es donde está. Lo llevamos a un sistema coordenado, aquí la dirección del eje X, dirección Y, lo colocamos allí. Ahora sí, ya está referenciado. Medimos su ángulo, ya sea con respecto al eje horizontal, el eje X, o bien sobre el eje vertical, el que nos convenga. Y luego entonces proyectamos su componente rectangular de este vector sobre el eje X, su componente vertical de este vector sobre el eje Y. El giro que hacemos es lo que llamamos el ángulo θ en este caso. A esta componente, este vector aquí que está vertical totalmente es lo que podemos llamar la componente FY. Y para que yo conozca su magnitud, pues es la magnitud de F por el seno del ángulo θ. ¿Por qué seno? Porque esta componente es opuesto, ¿sí? A θ opuesto. Y ahí está, y puede ser la función FY. Ahora quiero conocer la componente horizontal. Pues es su proyección de este vector sobre el eje horizontal y lo podemos determinar por trigonometría y le denotamos como fx. Es la magnitud de f por el coseno de este ángulo. Y ya lo tenemos el valor de la otra componente rectangular de este vector. Entonces, así se trabaja de sencillo este tipo de vectores. Están en el plano y pues es algo que ya dominamos, pero vale la pena que lo volvamos a refrescar. Aquí pues es un ejemplo. Por ejemplo, yo quiero mover esta caja, uso por, no sé, un cable, mido el ángulo sobre el que se está aplicando y aquí estará lo que está registrando el cable. Cuánto está registrando de fuerza vertical y cuánto de fuerza horizontal. Si aquí hubiera un dinamómetro, ¿no?, que midiera cuánto de fuerza, aquí me lo registraría de acuerdo a la fuerza que estamos aplicando. Y luego lo proyectamos y ya sabemos cuánto hay en cada eje. Y eso es lo que conocemos como nuestra componente rectangular. Procedimiento del análisis de las fuerzas. Bien, vamos a respaldar este conocimiento. Entonces, los problemas que incluyen la suma de dos fuerzas componentes contienen dos incógnitas, representadas como la magnitud y la dirección de las fuerzas resultantes. Sin embargo, en algunos problemas la fuerza resultante puede conocerse y entonces deben determinarse las magnitudes o las direcciones de los vectores componentes. Para cualquier caso, el procedimiento de los siguientes tres pasos deben usarse para su solución. Bien. Por ejemplo, el caso que acabamos de ver en la diapositiva anterior, pudiera ser que esta fuera la fuerza resultante de varias. O bien cualquiera de ellas, una sola y proyectada así como lo acabamos de hacer. Es lo que me está diciendo aquí esta nota. Pasos a seguir. Hacer un croquis mostrando la suma vectorial mediante la ley del paralelogramo.
si es posible determinar los ángulos interiores de ese paralelogramo a partir de la geometría del problema. Y se deben indicar claramente los ángulos conocidos y desconocidos, así también las magnitudes de las fuerzas conocidas y desconocidas. Luego hacer en el paso 2, hacer nuevamente un trazo de una parte del paralelogramo con la cola de las componentes, mediante la ley del triángulo. Luego, paso 3, utilizando la trigonometría se pueden determinar dos incógnitas a partir de los datos enlistados sobre ese triángulo obtenido en el paso 2. En caso que el triángulo no contenga un ángulo de 90 grados, para la solución pueden usarse las leyes de senos y cosenos, así como está aquí. Entonces, si tengo pues ya, no hay ángulo de 90 grados, estas leyes son las que debemos aplicar. Lo que sí tenemos que hacer es generar ese triángulo que podemos llamar de fuerzas. Y ya aquí depende de qué información tengo. Si tengo B y el ángulo B minúscula, ya ustedes saben cómo se aplica esta ley, por ejemplo, de senos, que A minúscula está relacionada con A mayúscula, la C mayúscula con C. Es decir, ley de senos significa que el lado A está relacionado con seno de A. En este caso, este sería el ángulo A. La B está relacionado con el ángulo, en este caso, del ángulo B. Y C, con el seno, en este caso, de este lado, con este ángulo. Bueno, eso es lo que nos indica, lo que indica la ley de senos. Y la ley de cosenos, bueno, depende de la información que tenga. Si conozco A y B, aquí me hace falta que esté al cuadrado. A cuadrada más B cuadrada. Acuérdense de esto. Menos 2AB coseno de C. ¿Qué significa? Que conozco el lado A, conozco el lado B, y el ángulo que hay, el coseno del ángulo en este caso, C. ¿Sí? O sea, el ángulo que hay entre los lados que conozco. Eso es lo que es la ley de coseno. Bueno, es algo ya no nuevo, pero es una herramienta muy necesaria para poder resolver los problemas de la estática. Bien. Pues hay que llevarlo esto a cómo ocupar esta información. La parte teórica, pues ya la acabamos de ver de una manera bastante sintetizada. Tenemos un ejemplo. Dice, determinar la resultante de las siguientes tres fuerzas coplanares indicadas en esta figura 2.16. Si F1 vale 500 newtons, aquí está. Si F2 vale 800, aquí está. Y F3 vale 900. Y existe un ángulo θ de 30 grados. Aquí hay 30 grados. Aquí ya lo estamos señalando. Y Φ de 50 grados. Aquí lo tenemos ya señalado. Bueno, esto digamos es como se presenta la realidad del problema. ¿Cómo lo vamos a abordar? Colocando los vectores en un sistema coordenado. Si observan aquí, está el eje Y, el eje X. Vamos a ver si lo podemos aumentar un poquito. Vamos a ver. Uy, bueno, ahí está. Ahí, para que lo vean mejor. Entonces vean pues aquí los ángulos y ya lo hemos colocado en los respectivos, con respecto a los ejes. Ya están referenciados los ángulos, el de 30 y el de 50. Si hemos hecho esta parte de manera correcta, entonces, se me agrandó mucho. Vamos a regresar un poquito al tamaño. Bueno, aquí mejora.
De tal manera que vamos entonces... ahí está. Allí creo que todavía lo logran ver. Bueno. Nos vamos entonces a la parte de analítica. A ver, ¿Qué? ¿alguien? ¿Perdón? A ver, Sí, profe, una duda. ¿hay una duda? Adelante. El problema dice determinar la resultante de las siguientes tres fuerzas coplanares. ¿Qué significa coplanares? Coplanares que están en un solo plano. Ah, ok. Sí, así es. Haz de cuenta que un plano es, por ejemplo, una pared. ¿Eh? Como si este vector estuviera en una pared y en la misma pared está la otra. ¿De acuerdo? Eso es lo que Ah, llamamos ok. el término coplanar. Bien, muy bien. Bien hecha tu pregunta. Los datos aquí sí los logran ver, ¿verdad? Están bien. Muy bien. Entonces aquí, Sí, profe. ok. Entonces ahora sí hago un dibujo como este, una gráfica, pero ahora vean, ya metí el ángulo X, el ángulo Y, son mis referencias. Hace un momento les decía tipo de vectores. Esto lo puedo llamar un vector libre. ¿Qué quiere decir? Aquí está su posición y hagamos de cuenta que lo puedo arrastrar y lo coloqué aquí. Agarro este vector igual como si fuera un vector libre y aquí lo llevo hasta que hago que su origen coincida con el origen del sistema coordenado. Como pueden ver, aquí es el mismo punto O. ¿Okay? Bien. Esto es lo más conveniente hacer para que no me fallen las ecuaciones. Ahora sí. Aquí, como son ahora sí símbolos muy pequeñitos. Por ejemplo, aquí donde tengo el puntero, es un signo más, por si no lo logren ver con mucha... Bueno, ¿qué quiere decir? Que estoy conviniendo que las flechas que apunten a la derecha, le voy a dar el signo más, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Y voy a hacer una sumatoria. Esto ya sabemos que es el símbolo de sumar. ¿Qué quiere decir? Sumar todo lo que esté en la dirección X. O sea, la fuerza Fx de esta, la fuerza Fx de esta y la fuerza Fx de esta. Por eso lo estamos llamando sumatoria. Bien, empezamos con el primero. El primero vale 500 newtons. ¿Por qué tiene signo positivo? Aunque no lo escriba, pero todos sabemos que este es positivo. Porque convení que lo que apunte a la derecha sea positivo. Y veamos aquí, su proyección de este vector sobre el eje X sería así. Y entonces tendría un recorrido o una flecha en este sentido. Coincide con el que tenemos aquí, ¿verdad? Porque apunta a la derecha. Ahora, ¿cuánto vale? 500, y como aquí el ángulo que es al giro que tenemos es adyacente, le corresponde coseno. ¿Coseno de cuánto? De 30 grados. Y ya está proyectada la primera componente de la fuerza de 500 sobre el eje X. Eso es lo que estamos haciendo. Después nos pasamos a la siguiente fuerza. Observamos que este vector ya tiene un sentido a la derecha y eso le llamamos positivo. Como ya está sobre el eje X, ya no es necesario aplicarle la función. O sí, si lo queremos necesariamente, sería 800 coseno de 0 grados, ¿verdad? Y eso pues vuelve a quedar 800. Luego nos vamos con la fuerza de 900. Necesito proyectar su componente sobre el eje X.
Observo el ángulo y veo que es 900 coseno de 50 grados. Entonces ya está sumada la componente en X de este vector. Este vector que está sobre X y la componente de este otro vector sobre el eje X. ¿Y qué es lo que hicimos? Sumarlos. Bien, ahora nos vamos en la dirección vertical. Igual otra vez convenimos. ¿Qué le voy a llamar positivo? Lo que apunta hacia arriba. Y eso me va a permitir darle signos a las componentes. Observamos la primera, la de 500. Su proyección de este vector de manera vertical va a ser hacia arriba. Y por eso tiene 500. Y aquí este sería cateto opuesto. Y por eso seno de 30. Este vector de 800 está totalmente sobre el eje X. No tiene componente en la dirección Y, por lo tanto, 0. No aparece. Pero este vector de 900 newtons, vemos que su componente vertical estaría hacia abajo. Y por eso le damos signo negativo. Y menos 900 seno de 50. ¿Por qué? Porque es cateto opuesto con respecto a este ángulo. Ya tenemos las dos ecuaciones. Afortunadamente aquí todo es numérico, no hay más que hacer las operaciones. 500 coseno de 30 más 800 más 900 coseno de 50. Sumar ese valor y ya lo tenemos aquí. La suma de estos tres vectores me dio 1811.52 newtons. Hacemos lo mismo para la dirección Y. Aplicamos estos senos, sumamos y aquí hay un valor positivo y uno negativo. El que sea mayor es el que le va a dar el signo de el valor que quedó. Por ejemplo, aquí 500 seno de 30 es menor que 900 seno de 50. ¿Qué se hizo aquí? Hago esta operación y luego al mayor, en este caso, el que fue este, vale 439 una vez que le resté este valor. Y ahí quedó con signo. Esto me va a permitir entonces, poder calcular su componente, y todos sabemos que la magnitud en este caso lo podemos hacer a través del teorema de Pitágoras. Es decir, por ejemplo, la sumatoria de fuerzas en X, obsérvenlo, está aquí, es este vector. Y la sumatoria de fuerzas en Y es este vector. Eso es la fuerza resultante, componentes de la fuerza resultante. Ahora decía hace un momento, si es un ángulo rectángulo como este, pues este es el triángulo de fuerzas. Y cuando es ese tipo de triángulo, podemos usar el teorema de Pitágoras, y que dice que esta resultante va a salir del cuadrado de sus componentes, es decir, la suma del cuadrado de este valor con este valor. Aquí están indicados. De tal manera que esto me permitió conocer cuánto es el valor de esa fuerza resultante, que resultó de 1874.05 newtons. Es su valor de esta, aquí está indicado. Y esto aquí ahora, la dirección por donde apunta esa fuerza resultante, pues igual sabemos que la tangente es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Cuál sería el cateto opuesto aquí? Sería este valor, ¿de cuánto? De 439.
entre el de 1811. Aquí se observan el signo, como ya lo tenemos ubicado los vectores, podemos no necesariamente ponerlos, ¿sí? Porque ya está interpretado, ya sabemos su lugar en la que quedó la resultante. Aunque aquí vean, dice menos 439, ¿sí? Entonces se estaría calculando este ángulo, ¿sí? Si le ponemos aquí el signo negativo. Pero como ya lo conozco y ya lo dejé aquí, con respecto al eje X, pues lo calculamos así como está aquí, ¿verdad? Bien, todo esto es lo que tenemos que aprender a cómo usar la información, cómo interpretarla para dejar los resultados de manera correcta. Bien, entonces dice aquí, la pregunta era determinar la resultante de las siguientes tres fuerzas, que son coplanares. Esta es la resultante de las tres fuerzas que están indicadas aquí en este problema original. Físicamente, ¿qué podríamos hacer con esta información? Lo que podríamos hacer es que, vamos a suponer que fueran tres cuerdas. Cuerda 1, la 2 y la 3. Estas tres fuerzas las puedo reemplazar por una sola, pero que debe soportar una fuerza de 1864 newtons. Y que lo debo colocar con respecto al eje X, midiéndolo hacia abajo el ángulo, 13.63 grados. Esto es lo que realmente nosotros sabemos o llegamos a eso. ¿Para qué me va a servir? Bueno, encontrar un valor, pero este debe tener una razón por qué. Vamos a suponer que ya son ingenieros, ya están en ese camino, y que aquí van a soportar algo, una carga, y que van a diseñar, por ejemplo, este soporte. ¿Qué es lo que debo saber para poder diseñar este soporte? ¿Cuánto de fuerza está resistiendo? Y la otra, ¿por dónde pasa esa fuerza, la fuerza resultante? Para que sepa por dónde pudiera fallar ese elemento en caso que no lo diseñara con la resistencia suficiente, ¿verdad? Entonces estos datos más adelante los van a usar, por ejemplo, en mecánica de materiales, resistencia de materiales, estructuras, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para diseñar un elemento estructural? Las fuerzas que está soportando, la dirección sobre la que está actuando, ¿sí? Para eso va entonces. Sí, ¿algún comentario? Ahorita, como no veo los chats y todo eso, en voz, por favor. Sí, adelante. Profe, yo tengo una duda. ¿Por qué Adelante. aquí donde está el cuadro a la derecha dice fuerza resultante 2040? Esta 2040 es un error, déjame, dice, sí, qué bueno que te diste cuenta. 1864 y 13. Bueno, esto significa que las tres fuerzas pueden ser reemplazadas por una sola fuerza. Aquí hay un error. ¿Qué es? Aquí sería, sí, porque es 1864. Sí, y la otra es ¿por qué del de arriba se multiplica por el coseno y el ángulo que va hacia abajo, digamos, con respecto a y, se multiplica por el seno? Por seno. Sí. Sí, mira, por ejemplo, la componente de este vector sobre el eje Y es una línea que estaría pasando aquí. ¿Sí me explico allí? Esta sería su cateto opuesto. Y como se combinó que toda flecha que apunte hacia arriba va a ser positivo. O sea,
su componente vertical de este vector es así como lo estoy indicando en el puntero, hacia arriba. Y por eso el primer término tiene 500. Y luego esta componente del triángulo, ¿qué es? Cateto opuesto. Entonces, acuérdense que hipotenusa por cateto opuesto es seno de un ángulo. Y por eso la función seno. No sé si me estoy explicando, Eso sería en cuanto a la fuerza vertical. Es decir, la que está más bien arriba del eje X. Ahora me voy a la fuerza que está hacia abajo. Y me interesa su componente Y. Es decir, aquí pongo una línea imaginaria. Aquí. Por eso vimos primero componente rectangular. Entonces aquí hay un cateto para que me forme el triángulo, aquí donde estoy pasando el puntero, y ya hice un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Y ahora entonces esta cantidad que estoy señalando aquí con el puntero es cateto opuesto. Y todos sabemos que cateto opuesto entre hipotenusa es, ¿quién es? Función seno. ¿Por qué tiene signo negativo? Porque aquí se combinó que lo que apunte hacia arriba es positivo. Quiere decir que lo que apunte hacia abajo, su componente de este vector, es hacia abajo. Y le ponemos el signo negativo, que es el que le corresponde. Eso es preparar la información con sus correspondientes signos. Sí, profe. De hecho, le digo, mi duda era de por qué si los dos, es decir, es el mismo cateto opuesto, en donde se forma el ángulo, ¿por qué uno, el de arriba es con, no sé, 500 por coseno y el de abajo es por seno? Si es el mismo cateto con el que se forma el ángulo. Sí, mira, si vas a proyectar sobre el eje X, este vector lo vas a proyectar su componente, quiere decir que este es cateto adyacente y este es el ángulo que estamos considerando, ¿sí? Y este mismo ángulo es el que estamos usando para calcular el cateto opuesto, porque no lo puedo cambiar, porque este es el triángulo formado por esta primera fuerza, ¿sí? No sé si creo que por ahí va tu duda. Entonces, por eso, para aquí es un ángulo de 30 grados, pero porque estoy usando este vector. ¿Y por qué ahora uso 50? Porque es la componente horizontal de este vector hacia el eje X. Y por eso aquí debo usar el ángulo que le corresponde. ¿Por qué? Porque estoy calculando nada más los valores a lo largo del eje X. No estoy calculando, es decir, cada triángulo, ¿sí? Por cada triángulo sería en el cateto adyacente, coseno de 30. Cateto opuesto, seno de 30. Si lo independizo. Y aquí sería, para esta fuerza, coseno de 50 y seno de 50. Pero lo que estamos haciendo aquí es todo lo que está en X. Todo lo que está en X significa. Vamos a ver si puedo aquí insertar. Permítanme tantito. Vamos a ver. A ver si lo puedo colocar aquí. Bueno, ahí está, más o menos. Más o menos ahí. Vamos a endurecerlo un poquito. Ahí está. Entonces, por ejemplo, su componente de este vector sobre el eje X. No está tan derechito, pero bueno, ahí está. Esto que acabo de poner aquí
de color anaranjado, sí, un poquito. Vamos a ingresarlo un poquito. Sí. Bueno, sí es este. Bueno. Este de color anaranjado, ¿quién es? Es 500 coseno de 30 grados. Este vector que tengo aquí. Es decir, hagan de cuenta que lo bajé y aquí está. Este es el primero. Luego, para este vector, pues quedó totalmente sobre el eje X. Por eso de mide 800, porque es coseno de 0 grados. Y coseno de 0 grados es 1. Ya quedó. Entonces, vamos a suponer que el de color, vamos, aquí está. A ver, aquí si lo logro. Aquí sería el otro. Y le damos un color, no sé, además debe ser, bueno, pero ahí está. ¿Qué valor, color, que tengo aquí? Hagamos de cuenta que este vector lo coloqué después de este que está aquí. Bueno, lo tenía yo primero de este color. Ya está otra vez, ¿verdad? Este que está de color anaranjado es 500 coseno de 30 grados. Es su componente de este vector. Después, donde terminó este vector, coloco este. Es el que está de color verde. Ahora me voy la siguiente componente. Su componente sobre el eje X de quién. Vamos a ver aquí una flecha más. Su componente de este vector es del de abajo, el de 900, digamos, fuera, es este. Aquí está. Y veamos algún color por allí, pues, que sea negro. Ok. Pero en lugar de ponerlo aquí, hagamos de cuenta que ahora lo voy a correr y lo pongo hasta aquí. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? 500 coseno de 30 es este. 800 es este. 900 coseno de 50 es este. Todo esto gráficamente, vamos a ver, esto hasta aquí llegó. Estos tres, ¿cuánto valen? Por acá está, donde me dio X, aquí está. 1811 vale todo esto. ¿Cómo lo obtuve? Sumando los tres vectores que están alojados sobre el eje X. ¿Sí? Esa es la interpretación. Este valor es la componente que tenemos aquí. Que tengo aquí ahorita, claro, es otra escala, como si lo trajera y ya lo coloqué aquí. Lo mismo hacemos para las verticales. Ahora coloco su componente de estaría aquí. Su componente de estaría aquí. Bueno, tomo de referencia uno de los dos, hago la suma y en este caso pues predominó uno va hacia arriba y este va hacia abajo. Entonces, ¿qué sucedió? Que que es hacia abajo le pongo un vector opuesto, que es la magnitud que tenemos aquí, esta. Y finalmente quedó un vector más pequeño que el de 900 seno de 50. Eso es lo que estamos calculando aquí. Sumatoria es sumar las correspondientes componentes de cada vector, como si los pusiéramos todos en una sola línea, así como lo acabo de hacer aquí. Esa es la interpretación de lo que estamos analizando, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la razón así
se debe interpretar. Y bueno, lo regreso otra vez como estaba. Aquí sí vamos a ver, y muy acertada la pregunta, porque luego ya leyeron y dice que debe ser 1000, así que fue un error de factura, 1864. 05. 05, sí, eso fue la que... Bueno, esto ahí está. 05. Con una dirección de 13.63. Ahora sí. Y gracias por la observación que me hicieron. Sí, profe, gracias. Bueno, entonces espero que esto vaya quedando claro, vayan ahora sí repasándolo, por eso lo voy a subir. Y si hubieran dudas, vamos a continuar con algunos ejercicios para ir dominando cada vez más el tema. Vamos a pasar a un siguiente ejercicio. Vamos, aquí está un poquito grande para que entre. Ahí está. Dice el siguiente ejemplo. Hay una masa, o sea, la masa de este bloque que descansa sobre este plano inclinado es de 20 kilogramos. Ese es el dato que me da. Determinan las componentes del peso a lo largo del plano y perpendiculares al plano, cuando el ángulo θ sea de 10 grados. ¿Cuánto vale la normal al plano? O sea, lo que llamamos, vamos a llamarle NP. ¿Sí? O sea, esto dice determinar las componentes del peso a lo largo del plano y perpendicular al plano. Perpendicular al plano es lo que vamos a llamar NP. Aquí aparece. Bueno, entonces, así está originalmente el problema. ¿Qué tenemos que hacer? Dibujamos aquí, en este caso, el bloque e interpretamos. El peso de todos los cuerpos siempre van a manifestarse vertical hacia abajo. Aquí está, por eso dice aquí W, que es el peso total del, a ver si lo puedo... Profe, Ajá, sí, adelante, escucho. ¿el diagrama de cuerpo libre es una vista hacia arriba? No, diagrama de cuerpo libre es identificar las fuerzas que están interviniendo sobre un cuerpo. Por ejemplo, aquí, pues ves el dibujo así, pero la técnica que se llama generar un diagrama de cuerpo libre me sirve para poder plantear cómo es que están actuando las fuerzas a las que está sujeto este cuerpo. Y entonces, lo primero que tenemos que saber en cinemática, espero que lo hayan visto, que un cuerpo se va a manifestar siempre vertical hacia abajo. Y eso le llamamos el peso de un cuerpo y lo denotamos por W. ¿Sí? Este vector, si lo logran ver, me está indicando el peso del cuerpo. Y vean que está totalmente vertical. ¿Ya? Eso nunca va a fallar. Por ejemplo, nosotros nos paramos en el piso, ¿no? De la casa, de donde estemos. Nuestro cuerpo estará siempre de manera vertical hacia el centro de la... Así, por ejemplo, este es mi normal. Y luego, aquí, por ejemplo, ¿qué voy a hacer? Coloco el peso. A esto, lo que vamos a hacer, entonces, esto que estoy explicando, que no hay como hacerlo de manera gráfica, ¿sí? Aquí, y
Esto es lo que estamos llamando el peso de ese cuerpo. Ya lo tengo. Ya lo podemos hacer más. Espero que lo... Bueno, lo coloco aquí. Aquí está. Este es el peso. Bien, vamos a ver. Que lo vean más, que lo logren distinguir. Ya ven que... Bueno. Y más todavía, está muy... Bueno, ahí está. Entonces aquí, digamos, este es el peso de una persona. ¿Cómo actúa lo que acaba yo de explicar? Este es el piso. Me paro sobre ese piso y ¿cómo actúa mi peso? Así. Y lo denoto por W. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Cómo actúa entonces en este caso el piso? Si aquí no hubiera nada, entonces lo que va a pasar es que hundiría. Es decir, si aquí no hubiera nada debajo, ¿qué va a pasar en esta superficie? Me hundiría. Pero el piso, ¿qué hace sobre mí? Reacciona y actúa en sentido opuesto a mi peso. Y por eso no se hunde el piso, ¿verdad? Eso es lo que siempre estamos... Profe, ¿Sí? en el ejemplo aquí de una persona, entonces se puede decir que literal estamos en un grado de, no sé, 90 grados, porque Exacto. si le multiplico la gravedad y el Uh-huh. ángulo, pues sería... 90 grados, es correcto. Esto que acabas de comentar es este ángulo, 90 grados. ¿Sí? Así es. Por eso aquí dice, por eso aquí el término dice perpendicular o normal al plano. La normal es esta, ¿sí? Normal al plano está, eso es lo que está haciendo. Aquí mi dibujito no está tan perfecto. Eso que acabas de comentar, muy cierto. Este ángulo entonces debe ser de 90 grados, siempre, cuando estemos hablando de lo normal a un plano. Entonces ahorita voy a, nada más el siguiente dibujito para que haya la referencia bien. Era esto, aquí, ponerle su nombre. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a ilustrar. Y entonces aquí está mi normal. Bueno, podemos dejarla pequeñita para que sea normal al plano. ¿Sí? Esto. Entonces aquí esto es un vector, lo que se acaba de dibujar, lo que es la normal al plano. ¿Sí? Y este es el vector peso. Ahora nos vayamos aquí a este problema, el que tenemos presente. Así sería lo más sencillo. Pero ahora me dieron un ángulo de inclinación. Ahora está normal y justo lo que me habían comentado. Aquí observen, hay 90 grados. Por eso decía que aquí hay 90 grados. Eso ya se da por un hecho. Porque se está hablando de normal al plano. Y normal es 90 grados con respecto a dos líneas. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir? En primer lugar, el peso, ese sí los mantengo tal como lo indiqué en esta gráfica. ¿Sí? Aquí lo tengo, vertical. Pero como acabamos de ver, aquí lo más sencillo es alinear las fuerzas, llevarlas al sistema coordenado. Por ejemplo, ahora puedo dejar aquí el eje X y aquí colocar el eje Y. Y de allí entonces ya tengo referencias de suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. Pero bueno, aquí por ejemplo, ¿qué es lo que se hizo? Está un poco simplificado el problema. A lo mejor luego lo amplío, lo mejoro para que quede aún más comprensible. Entonces aquí lo que se hizo es, repito otra vez, coloco W. Pero no me interesa W, así. Luego, aquí hay un ángulo de 90 grados.
si por ejemplo, esta línea que es esta misma, quiere decir que aquí esta línea ha girado 10 grados según el problema. Si yo regresara a esta línea a que quede horizontal, ¿cuánto gira esta? Estaríamos de acuerdo que gira el mismo ángulo que gira la horizontal. Hagamos de cuenta que están pegaditas, ¿sí? Así como están aquí. Entonces, si esta línea yo lo giro 10 grados, ¿cómo quedaría? Quedaría así. Es decir, a ver si lo... así rapidito. Entonces explico. ¿Qué es lo que se hizo? Ay, no lo agarró. Ahí va. Ahora sí. Esto. Al girar esta línea que tengo aquí, este ángulo, este vector ya quedaría así como está aquí. ¿Estamos? Este sigue estando. Es el que tengo aquí. Pero ¿qué hago? Le calculo su paralela a este y su perpendicular a esta línea. Es lo que tenemos aquí. ¿Cómo lo voy a calcular la paralela a esta? Este es el ángulo mismo, ¿sí? Aquí habría un ángulo, esta estaría ya en una línea así. Entonces aquí habría un ángulo de el ángulo teta, que es el que está indicado aquí. Es el mismo. Este es el ángulo teta. Para generar aquí esa componente, aquí hay un ángulo teta entre este. Vamos a poner mejor la línea, a ver si aquí está. A lo que me estoy refiriendo es esto. No lo agarró. Vamos a ver allí, a esto. ¿Sí? Pues aquí, por ejemplo, lo pongo allí exactamente en el cruce. Allí está. ¿Este ángulo qué haría? Ya se fue para acá. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y esto ya me generó como que hay 90 grados. Este estaría así. Pero habría ya una componente paralela a este eje. ¿Sí? Es lo que está apareciendo aquí. Una paralela a este eje. Como el ángulo, la normal, o sea, los 90 grados están quedando aquí. Entonces aquí se generó un triángulo rectángulo cuyo ángulo es este, el de 90, el ángulo teta. Y en este caso, esta componente le podemos llamar W seno de teta. ¿Por qué? Porque este es el cateto opuesto del ángulo, perdón, de la hipotenusa. Y este sería el cateto adyacente de esta hipotenusa. ¿De acuerdo? Y por eso aquí es coseno y aquí es seno. Entonces todo esto está referido a lo que ya expliqué aquí. Que ahora aquí está mi eje X, aquí estaría mi eje Y. Pero bueno, no lo estamos indicando, pero sí estamos interpretando cómo se planteó el problema. Esto es lo que le llamamos un diagrama de cuerpo libre, donde estamos identificando el conjunto de fuerzas que están interviniendo y sus direcciones. Entonces, este era el diagrama requerido para poder resolver este problema. Bueno, ya tengo mi diagrama. Y ahora le podemos dar solución. Dice, el peso a lo largo del plano vale W seno de teta. Me dijeron que W es 20. Y el ángulo nos dijeron que es de 10 grados. Entonces 20 por 9.81. Bueno, aquí es otra cosa que estos son kilogramos. Y lo que necesitamos es fuerza o peso. Entonces todos sabemos que masa a gravedad me va a dar el peso de un cuerpo. Y por eso aquí aparece 20 por 9.81, que es peso.
y la dirección me lo está dando el seno de 10 grados. De tal manera que en la dirección, así, W, este vector vale 34.04 newtons. Y vean, es la pregunta aquí dice, determinar las componentes del peso a lo largo del plano. A lo largo del plano es lo que acabamos de calcular. Esto es, ¿sí? Que es esta componente. Y el otro, ¿cuánto vale la normal al plano? La otra pregunta es, ¿cuánto es este vector? ¿Sí? Bien, el peso es perpendicular al plano, así como ya lo vimos. Entonces, W coseno de teta, que sería esta componente. 20 por 981 por coseno de 10. Y es 193.16 newtons el valor de la normal. Esto se interpreta. ¿Cuánto está soportando el plano inclinado? ¿Sí? Del peso de este bloque. El plano inclinado está soportando 193.16 newtons. Esas son las respuestas. Aquí dice que como el bloque debe ser equilibrado en la dirección perpendicular al plano, por lo tanto, la normal, miren, W coseno de teta, que es 193.6. ¿Qué quiere decir? Que el peso que está manifestando el bloque en esta dirección es equilibrado por la normal, es decir, por esta superficie. Si esta superficie no pudiera soportar esta cantidad de fuerza, ¿qué le pasaría al bloque? Se hundiría para acá. Entonces, eso es lo que debe resistir esta superficie, el piso, digamos, pero que está inclinado. Entonces, el peso no es lo mismo que este bloque estuviera, si giráramos todo esto y lo dejáramos así. Es decir, ¿cuánto está soportando el peso? El piso. Entre más estemos abriendo este ángulo, menos carga estará soportando este piso. Al grado que si lo giro 90 grados, esta superficie, o la normal, llegaría a ser 0. ¿Sí? Bien, esa sería la interpretación final. Vamos a seguir resolviendo algunos ejercicios para respaldarlos más. Bueno, por el día de hoy, entonces, allí ya tenemos, pues vamos a luego a ver otros más, pero quiero que repasen estos. Al rato lo voy aquí hay uno más, ya va a aparecer en la clase de hoy. Revísenlo y comentarios, ya haremos algunos otros más. Aquí hay algo, déjenme ver. Ay, se borró. Bueno, voy a revisar porque aquí hay una respuesta que no quedó. Y sí es como, está bajado como figura, no lo puedo modificar. Pero bueno, allí ya tienen el ángulo, aquí está los valores, 76 es el mismo, debe ser la fuerza, según lo que pregunta aquí. Revísenlo vean cómo se generó el triángulo de fuerzas, tal como se vio al principio. Vayan deduciendo datos poco a poco. Voy a ampliarlo un poquito para que lo vean los números, a ver si allí creo que mejora. Bien, allí sí creo que ya está más legible. Bueno, entonces con esto voy a concluir. Voy a dejar de compartir. Me regreso aquí. Bien. Y revisen este ejercicio que quedó.